España está en guerra con Marruecos, está en un conflicto no armado todavía con Marruecos desde hace prácticamente una década. España está bajo ataque de la inteligencia marroquí, de la desinformación marroquí, de los asaltos a través de guerra híbrida, la utilización de las presiones migratorias, a través del espionaje, a través de la colocación de sus propios nacionales, le deben en su religión obediencia plena a su rey. Ellos hacen así y los millón de marroquíes en España, un alto porcentaje seguirían las órdenes de lo que les dijera su majestad. Que hay periodistas a sueldo, que hay sindicalistas a sueldo, que hay políticos a sueldo, de izquierda, de derecha, de extrema izquierda y de extrema derecha. ¿Vale? No lo olvidemos, al sueldo de Marruecos. Y España ya está dando una batalla digital, informativa, continuada, gracias al sacrificio de muchos militares, guardias civiles, policías españoles y gente del CNI que sí están haciendo su trabajo y que nos están defendiendo. Si mañana Marruecos reclama soberanía de Ceuta, Melilla o Canarias, ¿qué hará Estados Unidos, qué hará Israel y qué hará la Unión Europea? ¿Se pondrá de perfil, apoyará a Marruecos, apoyará a España? ¿Sí o no? ¿A ti te meten 50.000 tíos en las calles de nuestras dos ciudades? ¿Declararías la guerra? Estamos en estos momentos en un cruce de caminos perverso en el que en parte nos hemos metido y en parte las circunstancias pueden hacer que sea aún peor. Esto es un carajal de cojones que puede convertirse en un mega carajal. Bueno, me gusta mucho nuestro invitado hoy porque si ya era claro en el Congreso, más claro es ahora que, bueno, en fin, pues tiene todavía mayor libertad para decir lo que piensa y de qué manera. Fran, presenta a Víctor. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. Te saludo a ti, en primer lugar, a todos nuestros amigos de Menuda Inventada, cada vez más fieles, muy críticos, que se siguen suscribiendo y que muchos de ellos estarán de vacaciones y los que no, desde aquí nuestro abrazo también porque, bueno, ya sabemos que tenemos un presidente del gobierno que sí se va de vacaciones, pero que deja a media España sin ellas, ¿no? Es la paradoja de este tipo de política que estamos viviendo. Pues sí, tenemos hoy a un invitado especial, como todos, pero con unas características particulares, porque aparte de ser buen amigo y haber compartido vivencias políticas tiempo A, pues es una figura muy reconocida dentro del panorama político y comunicativo español. Un hombre de gran formación, es comunicador, es empresario, fue diputado en las legislaturas 13 y 14 en el Congreso de los Diputados por la formación política Vox, representando la provincia de Badajoz. Aunque es ceutí de nacimiento, es decir, es el primer invitado africano que tenemos, todavía perteneciente a territorio español. Ya veremos si Marruecos, junto a su gran aliado Estados Unidos, mañana deciden lo contrario. Pero Víctor Sánchez del Real es un hombre que no tiene pelos en la lengua. Tampoco lo tiene en otro sitio, pero la lengua no lo tiene seguro. Y digo que no lo tiene porque es una persona que habla claro, se le entiende, es contundente, es vehemente, es firme en la defensa de los principios y tiene una experiencia política y tiene una capacidad de análisis no solamente del panorama político español, sino yo creo que de la geopolítica mundial, que es bastante interesante y que queríamos hoy compartir con vosotros. Así que, en primer lugar, agradecer a Víctor su tiempo, su presencia. Víctor, bienvenido al canal, bienvenido a Menuda Inventada, que, como decimos siempre, es el canal de la defensa de las ideas de la libertad contra el socialismo totalitario, el wokismo iletrado y el sanchismo liberticida. Pues muchas gracias, sobre todo por la mención capilar. Yo eso, sabes, que me emociona profundamente y es un tema que llevo con enorme tranquilidad y que me la refanfinfla por hablar en castellano. Muchas gracias, Víctor. Pues oye, empezamos por algo que afecta incluso a tu carné de nacimiento, porque claro, eres ceutí y nos hemos despertado los últimos días en estos 24 o 48 horas, más allá de tener a un país en llamas, en todos los sentidos, en el sentido más literal, triste y lamentable del medio ambiente, pero también en lo político, pero está circulando vídeos del eurodiputado Alvise Pérez en el que parece que ha ido allí a la bahía de Alhucemas y a una isla ha colocado una bandera de España, desafiando, dice en el vídeo, a las autoridades marroquíes. Y ahora también está habiendo documentos que vienen desde Marruecos y que han filtrado algunos medios de comunicación donde dicen
que a partir de otoño Marruecos intensificará la ofensiva para reclamar como propios, reclamar la soberanía de tu ciudad, de Ceuta y de Melilla, y que España ahora mismo no tiene capacidad de respuesta ante eso. Quiero, en primer lugar, un comentario a esto que estoy diciendo y, sobre todo, un análisis de qué pasaría si mañana el reino alauita reclamara la soberanía de territorios españoles como Ceuta y Melilla. Vale, la respuesta es sencilla y te la voy a dar con una fecha, 17 de septiembre. No es que tenga poderes, es que el 17 de septiembre se conmemora pues, la toma o la creación, en realidad, lo que es la ciudad de Melilla en el sentido actual del término, en 1497, por las tropas del duque de Medina Sidonia al servicio de los reyes católicos. ¿Y por qué el 17 de septiembre? Porque es una fecha muy señalada en el caso de Melilla y que va a aprovechar sin duda el reino alauita, el reino de Marruecos, para hacer algo. Y anticipo esa fecha. Yo tengo mis apuestas marcadas en ese día y no lo habréis escuchado en muchos sitios, habrá el otoño tal. Yo digo esa fecha. ¿Por qué? Porque, a ver, y hay que entender el por qué. ¿El por qué? Porque, primero, porque quieren y segundo, porque se les deja. Lo primero, ¿por qué quieren? Pues porque la situación en estos momentos en Marruecos es compleja. La situación de la transición, aquello que sucedió en la transición española, en lo del hecho biológico que se decía con respecto a Franco, pues parece que se habla mucho recientemente del hecho biológico referido al actual rey de Marruecos. Y ahí surge algo que es peor para los intereses de España, y es que es una batalla por el trono. En Marruecos hay una batalla entre dos facciones importantes. No soy yo un experto en temas marroquíes, debo decirlo, pero hay gente por ahí que lo conoce bien y está hablando de una batalla entre dos grandes grupos de poder en Marruecos, dos partes de la familia del propio rey que quieren acabar cobrándose el poder. Recordemos que el poder en Marruecos, y eso lo tiene que saber todo el mundo y que mucha gente lo olvida, es que es el poder político, el poder económico y el poder religioso. El reino de Marruecos es atípico en lo que... Y eso es bueno también para España, en cierta manera. Tiene un hipercontrol del entorno por el mero hecho de que es el jefe también de la Iglesia. Sería algo así parecido a lo que sería Inglaterra, ¿no? El jefe del Estado es además el jefe de la religión. Y además una religión razonablemente aislada de todo lo demás, con lo cual no tienes influencias externas que puedan venir a quitarte el poder. Por eso digo la similitud con la Iglesia de Inglaterra, ¿no? Con todas las salvedades, siendo además musulmán puro, en este sentido no hay diferencia, es Islam, no es que tenga mejoras, no es mejor Islam o peor Islam, es Islam con todo lo que lleva el Islam en el paquete completo. Entonces, esta situación interna lo que les lleva es que tanto el que está deseando que se muera como los que quieren heredar del que se muera, tenemos un triángulo perverso de movimientos presuntamente patrióticos nacionales que vienen además, y perdón que me alargue, pero es que la gente no recuerda o no conoce todo lo que pasa, vienen de un gran éxito con respecto a España, que es el anexionarse el Sáhara, pasando por encima de lo que era y sigue siendo una provincia en descolonización, que el sujeto vigilante de la descolonización sigue siendo España a nivel de Naciones Unidas. Se les ha entregado, hemos tenido una batalla muy extraña defendida por los lobistas marroquíes en España. Los lobistas marroquíes en España son del PP y del PSOE. Incluyen desde ex embajadores españoles, desde ex ministras españolas del PP, ex presidentes del gobierno, ex diputados y ex ministros también del PSOE y alguno de otro grupo. ¿En ejercicio están actualmente algunos de ellos en ejercicio? No, en ejercicio no. En ejercicio solamente Pedro Sánchez, que es el principal valedor y lobista de Marruecos en el mundo. O sea, eso está claro. Fíjate que tuvimos una cuestión muy peculiar con el mundo saharaui. También los saharauis tienen sus vueltas, ¿vale? Porque estamos hablando el momento en el que... yo no me gusta hablar de pueblos, tú lo sabes, Fran, pero en el momento en que los saharauis, que eran, recordemos, personas de una provincia española,
provincia española, que solamente elementos externos jurídicos dijeron que era una colonia y que había que descolonizar, pero una provincia con todos los derechos, tenían sus representantes en cortes incluso, tenían su carnet de identidad. Al mismo que teníamos cualquiera. Y esto afecta a la parte más del sur, pero también afecta a sitios como era Sidi Ifni, una ciudad fundada por españoles y con la que además yo he tenido vinculación familiar hasta que se entregó en los 60 a Marruecos, ¿no? Porque mi padre, de hecho, estuvo allí destinado durante... Mi padre hizo el África misteriosa, como decía él, durante 18 años. Estuvo viviendo en todas y cada una de estas plazas de soberanía sirviendo como médico militar. Entonces, conozco bien ese territorio, he visitado muchas veces, tengo relación con gente que todavía sigue siendo de allí porque es de allí, gente que lo ha vivido. Y entonces, el problema es que están envalentonados. Y cuando decía, es lo que quieren hacer y lo que se les deja hacer todo. Fíjate que las izquierdas han sido siempre valedoras del frente, digamos, de la parte política izquierdista que se dieron a sí mismos los saharauis, que incluso pasó por una época, no lo olvidemos, de terrorismo contra España, ¿vale? De atentados contra españoles, de atentados y secuestros, incluso de canarios, en este caso de cuando pescábamos, cuando teníamos una flota pesquera. El Frente Polisario. El Frente Polisario se convirtió de facto en el representante oficial para muchos de los saharauis, no tiene por qué serlo. Los saharauis, yo creo, igual que los españoles, yo creo que tendrán el derecho a ser del Frente Polisario o no serlo. Como los españoles, es como si dijéramos que el PSOE representa a todos los españoles. Pues no, mire usted, no es así. Entonces, esta combinación de factores, y termino en el análisis, lleva a que unos necesitan, otros quieren y todos desean que haya un conflicto con España lo antes posible. Lo necesitan lo antes posible para marcar posiciones de a ver quién sujétame el cubata, a ver quién es el que logra el mayor grado de tensión con el mayor grado de belicidad, ¿vale? Este es el mundo en el que se quiere mover, porque en estos momentos una guerra con Marruecos pues acabaría bastante mal para las dos partes. Muy mal para las dos partes, muy mal porque Marruecos todavía no nos supera en algunas de las fuerzas convencionales, muy mal para España porque estamos en estos momentos muy mal organizados con respecto pues, a temas como la reserva. O sea, España tiene solamente una primera línea de batalla porque estamos desparramados en misiones en el mundo, porque los recursos no llegan a nuestras tropas y a nuestros militares profesionales cuando sí están perfectamente preparados ellos, pero está mal organizado porque no se cree en la defensa, se cree en esta especie de ONG vestida de uniforme que sirve para apagar incendios o para hacer otras cosas o misiones internacionales porque lucen. Pero la defensa de España y del territorio español histórico, y no tengo que entrar a defender la españolidad de Ceuta, Melilla e incluso de zonas que ya no son parte del territorio español constitucional, es una de las principales medidas de la defensa nacional y no estamos realmente preparados. Pero tú preguntas esto en la calle, perdona, Fran, tú preguntas esto en la calle, oye, ¿tú crees en un posible conflicto militar con Marruecos? Y seguro que 8 de cada 10 te van a contestar venga, hombre, ¿qué me estás contando? Porque la gente está muy desconectada, o sea, piensa que esto no se va, esto pasa muy lejos de España, las guerras y tal ahora mismo, ¿no? Pero, Miguel, estamos ya en un conflicto. Sí, sí. A ver, las guerras modernas no son solamente tanques avanzando por encima de una valla. Sí, sí. Las guerras modernas son híbridas. Se realizan. Ya no se hacen así. España está en guerra con Marruecos, está en un conflicto no armado todavía con Marruecos desde hace prácticamente una década. Prácticamente una década con intensidad equivalente a un conflicto pero también lo está con otros países. Es decir, también yo lo diría hemos estado con Rusia. Desde 2004. Aproximadamente, desde antes. Estamos desde antes del 2004 porque desde lo que parecía una cosa menor, que es Perejil, que no era menor, era sencillamente testar, forzar. Después de Perejil, después viene el 2004 y viene el 11 de marzo y vienen otras cosas. España está bajo ataque de la inteligencia marroquí, de la desinformación marroquí, de los asaltos a través de guerra híbrida, la utilización de las presiones migratorias, a través del espionaje, a través de la colocación de sus propios nacionales. Recordemos, los súbditos marroquíes no es que sigan solo a su selección, no es que un tío se pone la camiseta de la selección, es que además le deben en su religión obediencia plena a su rey, si es que no hay más que ver, incluso se les ha escapado algunas veces a los sucesivos reyes de Marruecos lo que ellos hacen así y los millón de marroquíes en España, un alto porcentaje seguirían las órdenes de lo que les dijera su majestad. Entonces, este problema que España se enfrenta a varios de estos conflictos, lo que llaman en la zona gris, pues que desinformaciones, mira, llevamos todo el verano con
¿Tú crees que es casualidad que llevemos todo el verano tratando de apropiarse de la Alhambra, hablando el conflicto del tema de si es mezquita, ¿verdad, Fran? Si es mezquita, catedral, catedral o templo, ¿no? El hecho de que se esté todos los días saliendo, con enorme alaraca, por cierto, de cuentas de derechas y de izquierdas, que lo ayudan a la propaganda marroquí, hablando y tratando de socavar la imagen de las altas instituciones del Estado, concretamente de la Casa de Su Majestad el Rey, de Su Majestad el Rey, de su familia, que están soltando esos rumores, que hay periodistas a sueldo, que hay sindicalistas a sueldo, que hay políticos a sueldo, de izquierdas, de derecha, de extrema izquierda y de extrema derecha, ¿vale? No lo olvidemos, al sueldo de Marruecos. Y España tiene varios conflictos en marcha, y esto la gente de la calle no lo sabe, y estamos en una batalla que afortunadamente nuestros militares y nuestras fuerzas de seguridad sí que están preparadas. No paramos de detener yihadistas, no paramos de vigilar y saber dónde están los tíos que están preparando cualquier posible acción que ya puede ser armada, pero las guerras no son solo armadas, también es el estado de propaganda, es las PSYOPs, las operaciones de guerra psicológica, son otras, repito, la guerra de la información. Tenemos varios conflictos abiertos y me voy a ganar un montón de enemigos. Tenemos el conflicto abierto con Marruecos, el conflicto abierto con Gibraltar / Reino Unido, tenemos el conflicto abierto con Rusia, tenemos el conflicto abierto con el régimen iraní y tenemos el conflicto abierto también con Israel y tenemos el conflicto abierto con todos los ejes del mal que además remezclan todo esto. Todos esos están actuando en España y España ya está dando una batalla digital, informativa, continuada, gracias al sacrificio de muchos militares, guardias civiles, policías españoles y gente del CNI que sí están haciendo su trabajo y que nos están defendiendo. Voy a salpicar algunas de las cosas que has dicho. Bueno, has mencionado el tema de lo de perdón por el disgusto, ¿sabes? Pero, espérate que lleguen a... Y espérate que lleguen a saltar la valla 10.000 tíos, ¿vale? Que eso pasará. Por el tema por alusiones y por abrir un pequeño paréntesis con el tema de la mezquita catedral, con el tema de la denominación, etcétera. Y lo digo como cordobés y tal. La mezquita catedral es hoy un templo católico, de culto católico, donde al que los cordobeses y fuera de Córdoba se le conocen o le llaman popularmente mezquita. Sí. Es una catedral al que los cordobeses le llaman mezquita y fuera de Córdoba se le conoce como mezquita. Punto. No hay más debate. Es así, es un templo católico de culto católico, cordobeses, sobre todo los cordobeses, pero también fuera de ellos, se le conoce como mezquita. Nadie o casi nadie le llama catedral. Nadie. ¿Vale? Dentro sabes, incluso de la propia Córdoba. Dicho esto. No, dime. Está bien el debate. Te doy un detalle. Es que las cosas se llaman porque el popular, la gente, se inventa unas cosas que son muy raras. Mira, en Mérida, donde está el Teatro Romano ahora excavado, se llamaba Las Siete Sillas porque decían que eran las 7 sillas de los reyes moros. ¿Cómo que van a ser los 7 sillas de los reyes? Otra cosa es que se sentaran allí siete moros. No lo sé si se sentaron 7 moros, pero aquello no era ni de los moros. Durante el siglo XVIII, XIX en España, todo lo que era antiguo se miraba para atrás y decía, esto debe ser de los moros, que era lo último raro que nos pasó, ¿sabes? Pero muchas cosas que se llamaban de los moros era da igual, pero que da igual cómo se llamen las cosas, son lo que antes son. Estuvieron los visigodos y antes los romanos. O sea, es que esto es así. Pero los fenicios o los bizantinos. Tú eres militar en la reserva. Tú tienes buen conocimiento de lo que es el ejército y de lo que es la situación militar en España y de nuestras Fuerzas Armadas. Y eres experto, además, en ese tema. Yo quiero hacerte varias consideraciones y quiero que nos las comentes ahora. Se dice muchas veces que Marruecos es una especie de muro frente al yihadismo precisamente que evita que a España lleguen más yihadistas de lo que podrían llegar precisamente por la composición o la forma ideológica, política, religiosa del gobierno de Marruecos, ¿vale? Por otro lado, tenemos algo que defendemos mucho, es que hubo y se ha conseguido un intento de cambiar lo que era la política internacional de España en 2004 con aquel atentado, porque la España que venía, la España la que representaba en ese momento en el gobierno José María Aznar y que hizo frente al rey Hassan cuando el rey Hassan le reclamó Melilla y dijo, pues buena suerte porque vas a perder la batalla. 2 años o 3 años después de esa reunión, de esa declaración, vino el 11M. La política internacional de España, el papel geopolítico de España, el progreso económico y social de España lleva desde entonces estancado o en caída. Y por eso esa célebre pregunta de qué le debe el PSOE a Marruecos, ¿no? Tan extendida, tan comentada, tan difundida. Pero por otro lado está la influencia de Marruecos no solamente en Europa, sino en el mundo.
sus tres principales aliados hoy de Marruecos son Estados Unidos, Israel y Francia. Quiero decir que ante un conflicto bélico con España, tendría de principal aliado, hace 20 años, el principal aliado a este lado del Atlántico no era Marruecos, era España, pero hoy el principal aliado de Estados Unidos es Marruecos. Tiene de segundo principal gran aliado a Israel, es decir, otra potencia nuclear, tecnológica y militar, y de tercer aliado a otra potencia nuclear, militar, como es Francia. Con todo esto, teniendo en cuenta que cuando salió aquel famoso escándalo de corrupción en el Parlamento Europeo, que decían que era el Qatar Gate, y luego se descubrió que era el Morocco Gate, es decir, que quienes habían comprado a eurodiputados, quienes se habían ejercido de lobistas para defender los intereses de Marruecos en contra de los intereses de países de la Unión Europea como España, por ejemplo, en el tema agrícola, era Marruecos quien estaba influyendo y pagando, y no era Qatar, era Marruecos. Con todo esto, tú dices, sí, España todavía podría defenderse a un nivel de fuerza militar. Tenemos una serie de reservas, bueno, pero claro, con estos aliados que tiene Marruecos, con la Unión Europea protegiéndole en los intereses más fuertes, lo agrícola, pero ahora también hemos visto el acuerdo que va a llegar Estados Unidos con el puerto Tangermed en detrimento del puerto de Algeciras, que era el cuarto puerto de Europa y donde más mercancías pasaban a este lado del Mediterráneo, ¿no? Bueno, pues ese puerto ya no va a ser prioritario para Estados Unidos, sino que va a ser Tangermed. Con todo esto, España, ¿cómo podría defenderse ante un ataque marroquí o sobre todo ante una reclamación, como digo, de las soberanías de Ceuta y Melilla y que España entrara en conflicto, teniendo en cuenta que los aliados de España pues hoy son Venezuela, Cuba, Brasil y a lo mejor China por influencia de Zapatero? Dos cosas, dos aspectos y de los desarrollo. Uno, que algo sea malo no significa que no pueda ser peor. ¿Vale? Que no haya una alternativa incluso peor, ¿vale? Con el PSOE seguro, siempre es la cosa y dos, peor. Y ahora voy a ello. Y dos, el poder es como el gas. Tú cuando dejas un espacio de poder, hay otro poder que lo ocupa. O sea, el gas tiende a llenar los espacios. Entonces, empiezo por la segunda parte. España ha hecho una dejación de su presencia en muchas cuestiones, hard, soft, como dicen fuera. Yo, por cierto, yo en el lado militar yo soy el último mono, soy sencillamente un reservista voluntario que aporta su tarea de vez en cuando a una unidad muy concreta, pero sí que hice, o sea, previamente sí he tenido responsabilidades, como bien sabes, en temas de cooperación para el desarrollo, portavoz en exteriores, representante de España ante organismos internacionales y el curso de defensa nacional que lo tengo, entonces algo y además son temas que me he trabajado. Entonces, España ha hecho no presentado en un montón de decisiones que llevarían a ser una fuerza, un poder con presencia en muchos sitios. Podemos hablar del Estrecho, podemos hablar de no tener renovados los Orión de vigilancia en unos aviones más antiguos que la Chana, pero que funcionaban y que por decisiones de los gobiernos del PP y del PSOE unos tras otros, ¿vale? Por hacer esto es que quieren unos ejércitos que no hagan la guerra, ¿no? Entonces, no tenemos una presencia de vigilancia activa, por ejemplo, del Estrecho. La hemos perdido. No tenemos unos aviones volando, vigilando si eso es una patera, si eso es un submarino ruso o si eso es la sexta flota norteamericana. ¿Me explico? Eso lo hemos perdido. Y eso es por dejadez. Igual que estamos, si no se renueva próximamente, en pocos años, nadie sabe decidir cuándo, nos vamos a quedar sin naves aerotransportadas. La Armada Española se va a quedar sin aviones que lleve a bordo. Eso es muy fuerte porque los Harrier se mueren y acaba y ya no va a haber piezas, por mucho que las reconstruyamos. Entonces, es una serie de decisiones, pero luego hay decisiones también de soft politic, de la presencia de España en esos países, de la presencia institucional, de la presencia cultural, de la presencia emocional. Cuando estamos haciendo que haya, y hablo desde el punto de vista, por ejemplo, cooperación para el desarrollo. Mira, cuando tú te dedicas a que haya seminarios de exploración de la vagina para las mujeres del Titicaca, y estoy citando un acto que se patrocinó y que se realizó, o un acto de reafirmación de las vaginas trans en Tegucigalpa, dos casos de cosas reales, que lo dije yo en el Congreso, que nos hemos gastado cerca de 1 millón de euros entre ambos durante años, ¿vale? No estás haciendo presencia para que el potencial tío que te va a saltar la valla o el tío que va a tomar la decisión de asaltarte en una cuestión bélica te tenga respeto, miedo, cariño, amor, lo que quieras elegir del mapa. Lo que tú quieras elegir no lo estás haciendo a través de esa influencia, a través de esa presencia. Ese no presentado. España lo ha hecho no presentado.
Y mira, España tiene muy buenos diplomáticos, pero tiene una de las peores diplomacias del planeta, porque los diplomáticos españoles se han dejado, mientras que puedes hablar bien de muchos funcionarios que se resisten a la toma del poder por parte de los políticos, los diplomáticos españoles, como conjunto, no con ciertas individuales, han dejado que se defina la acción exterior de España a unos mínimos imprescindibles que básicamente es el sarao y la chorrada, porque la actuación real de España de influencia ha desaparecido. Ha desaparecido en muchos territorios y donde la tenemos, mejor casi que no la tuviéramos, ¿vale? Por ejemplo, Venezuela, como tú hubieras mencionado. Entonces, ¿qué influencia tiene el embajador de España en Marruecos? ¿Alguien sabe cómo se llama el embajador de España en Marruecos? ¿En Argelia? ¿No? O sea, ¿alguien me dice qué está diciendo España en Níger? ¿Qué está diciendo España en el Sahel? ¿Quiénes son los representantes? Y peor, porque algunos de ellos, incluso luego por vía matrimonial, aunque sean muy del PP o lo que quieras, acaban siendo agentes encubiertos o más o menos encubiertos de los intereses precisamente de tu rival. No voy a decir enemigo, de tu rival. Di el nombre, lo estamos pensando los dos. Di el nombre. No lo voy a decir porque no me gusta hacer adómines, porque es que es un síntoma. Es un síntoma de una enfermedad. Entonces, decir, mira, hablar del grano es que ni me apetece. Hablemos del sarpullido. Entonces, hay un enorme sarpullido. Para que lo sepa la gente, es alguien que es hoy embajador en un país asiático, o así embajador, que fue responsable de exteriores del Partido Popular y que tiene lazos consanguíneos con el Reino Unido. Pero no solo eso, sino todos los diputados, senadores que tú y yo conocemos, ministros, exministros y tal, que tienen vacaciones, presencias continuadas, que se han dejado. Es que si te vas gratis, o sea, yo sí me voy a Marruecos, que yo me voy sin ningún problema a Marruecos, me cojo mi avión, me lo pago yo y me voy yo, ya está, y ningún problema, y es el país de al lado. Y aunque tengamos un conflicto, incluso hay que estar porque hay que vivirlo, ¿no? Y hay que conocerlo sobre todo. Y bueno, tengo todo el derecho de volver a sitios donde mi padre y mi familia han dedicado mucho tiempo. Pero a lo que voy, esa dejadez, ¿qué pasa? Que la ocupan otros. Cuando tú no eres el mejor aliado de tu potencial enemigo, aparecen otros que sí quieren ser enemigos. ¿Me explico? Es decir, ¿por qué aparece? Se habla mucho de, es que los sionistas, no sé qué. No, si esto es una cuestión de practicidad. Si tú estás todos los días diciéndole a tu aliado norteamericano que quieres echar las bases, que tus ministros no paran de decir barbaridades, de decir que esas bases hay que echarlas, que han echado los dientes el 80% del gobierno actual diciendo que OTAN no bases fuera, y además con actuaciones incluso graves, y además te alías con los que atentaban, y los americanos no olvidan que a lo mejor tenían el fichado de etarras que querían volar o actuar contra su base en España y contra sus militares, y no olvidemos algunos atentados que ha habido contra militares en España de corte yihadista y otros todavía por esclarecer. Haces un no presentado y ese señor dice, ¿dónde tengo que poner yo la próxima base norteamericana de proyección? Que tengo que tener una en la latitud tal, la longitud tal. Dice, en España, que no me puedo fiar de ellos, que Zapatero no se levanta que le falta el respeto a mi bandera. ¿Qué confianza me va a dar a mí un gobierno que emana de un tío que no respeta mis símbolos? Que cogemos y que le queríamos... Pero Víctor, para responder claramente, si mañana Marruecos reclama soberanía de Ceuta, Melilla o Canarias, ¿qué hará Estados Unidos, qué hará Israel y qué hará la Unión Europea? Se pondrá de perfil, apoyará a Marruecos, apoyará a España... ¿sí o no? Es decir, daríamos por perdido. Te voy a contestar a la gallega. Depende del grado de acción. Si es una acción en el grado, todavía en el sitio gris, es decir, si 10.000 marroquíes se juntan en la frontera y se meten en Melilla, ¿eso qué es? Es la Marcha Verde. Es una invasión. Recordemos que Marruecos ya nos ha ganado un conflicto sin tener que pegar tiros. Bueno, sí, algunos tiros sí pegaron, ¿vale? Pero de facto lo hicieron con una actuación de guerra híbrida en los años 70. Fíjate lo que han aprendido yendo a seminarios desde entonces y lo que hemos aprendido todos. Eso no activa ni olvídate de la OTAN, no, eso no activa nada porque es un conflicto que ellos, entonces, en función del grado de conflicto al que sean capaces de llegar y no se equivocan y no se equivoquen y sigan siendo tan listos como han sido hasta ahora, la reacción lo diseñarán de tal manera que no pueda haber reacción. No, esto no es bélico. Es que si encima son de color, resulta, no, es que yo no puedo controlar a estos, es que me vienen denme dinero porque tengo que controlar el Sahel, que es de donde me viene toda esta gente. O controlen ustedes lo que está pasando en el África Negra, porque es que yo me limito a cogerlos y pobrecitos míos, yo no los puedo sujetar a todos y algunos se van, 50.000 se han ido y han entrado a lo salvaje en Melilla o en Ceuta asaltando las tiendas. Por Dios, qué horror. Yo marroquí, qué horror. ¿Me entiendes? O sea, su grado de inteligencia, su grado de capacidad de generar máximo impacto con
con bajo nivel de belicosidad, ese es donde va a jugar Marruecos. Donde si no les pillen, ¿quién va a reaccionar? Entonces, ¿qué hacemos? ¿A ti te meten 50.000 tíos en las calles de nuestras dos ciudades? ¿Y qué Cualquier país enviaría el ejército. Cualquier país enviaría el ejército. Vale, pero declararías la guerra. Este es el dilema que estamos todos los días. ¿Hasta dónde son capaces de llegar? Esa es la parte, pero como además tenemos ausencia de poder y no somos buenos aliados de Estados Unidos, no somos buenos aliados y encima nos llevamos mal y nos hemos convertido en el enemigo número uno de los israelíes, aunque nos quisieran mucho, ¿qué dirían? Oye, ayudamos a Pedro. Tú imagínate la llamada a Netanyahu. Oye, que Marruecos, que es amigo nuestro, que ha cometido no sé qué salvajada, aunque sea una salvajada equivalente a la del 7 de octubre. Imagínate que a Marruecos se le ocurre hacer el imbécil y hace un Hamas. Y manda unos tíos en parapente y asaltan un festival lleno de personas civiles en el lado de Ceuta, en el verano, en las fiestas, o en otoño, o cuando les dé la gana, o en Semana Santa. Y llaman a Netanyahu, oye, que vamos a condenarlo. No, ¿por qué? ¿Por qué tengo que condenar yo? Este señor ha condenado algo de este ataque, ¿no? El presidente del gobierno de España. Entonces, esa ausencia de masa crítica internacional, pero si está ahora decidiéndose sobre el tema ucraniano y han expulsado a Pedro Sánchez de la foto de decisión. Entonces, cuando te conviertes en un don nadie, y España no puede ser un don nadie por tamaño, por presión, por ejército, por volumen económico, por posición geoestratégica, por idioma, te conviertes en un mindundi, nadie te va a defender. Estamos en una situación muy parecida al 98. Muy parecida, parecidísima al 98, en el que España cayó en Cuba, Filipinas y similares, no por sus propios males internos, que también, no por la agresión, sino porque sencillamente no tenía ningún aliado que fuera a defenderlo. Ninguno, se los había perdido todos de una manera u otra. Entonces, eso es la parte de pérdida de poder, de control, de acción, de incidencia en positivo mundial. Y todo lo que es malo es susceptible de empeorar. Mira, lo de Marruecos es un mal régimen, sí. Es un régimen dictatorial, lo es. Es un régimen que además tiene agresividad hacia España, lo es. Que sus herederos pueden ser incluso peores, sí, lo es. Pero voy a poner un símil. Mira, Estados Unidos llegó a la conclusión en la época en la que la señora Clinton mandaba en la proyección internacional de Estados Unidos, dijeron, ¡qué horror! Hay dictadores en el norte de África. Hagamos las primaveras árabes. Claro, como decía otro predecesor suyo en su momento sobre alguien de Hispanoamérica, decía, sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Es decir, ¿qué hicieron? Borraron ese poder fáctico, ese poder real, ese poder de dictadores, es cierto, muchos de ellos laicos, por cierto, les montaron las revoluciones árabes. ¿Y ahora qué pasa en Libia? ¿Ahora qué pasa en Argelia? ¿Cómo está el norte de África en estos momentos? Por cierto, se excluyó de milagro en Marruecos. ¿Qué pasaría si hubiera un cambio radical? ¿Qué pasaría si en Marruecos hubiera una revolución islámica? Pues estaríamos aún peor, claro, estaríamos aún peor. Peor porque si triunfara la revolución islámica, pero peor porque para enfrentar una revolución islámica, qué mejor que darle capones a España todos los días para reforzar que tú eres patriótico, que tú eres fuerte y decir que no. Entonces, estamos en estos momentos en un cruce de caminos perverso en el que en parte nos hemos metido y en parte las circunstancias pueden hacer que sea aún peor el cruce. No sé si me he explicado. Yo sé que es complicado. Sí, pero sí. Yo creo que es largo, pero entiéndeme que por resumirlo en un término técnico, esto es un carajal de cojones. Perdón por el francés. Es un carajal de cojones que puede convertirse en un mega carajal. La pregunta es, ¿con otro gobierno en España cambiaría? Bueno, por lo menos la decisión de la reacción. O sea, si esto es la cuestión de un tío te pisa, te da la patada en la espinilla, ¿vas a permitir que llegue a escupirte en la cara o le vas a parar cuando te pisa? Es una cuestión. Y esa, la decisión de Aznar, te caerá mejor o peor Aznar, pero tomó una decisión, controló Perejil, hizo una operación de demostración de la fuerza y de la superioridad en aquel momento de guerra convencional española, les demostró que teníamos la capacidad, el coraje, las ganas y el poder de decisión política de poder hacerlo. Ya no de poder hacerlo, sino de además hacerlo. Y ahora los aliados adecuados. Y los aliados adecuados. Claro, ahora no tenemos. Y esa sumisión, por ejemplo, evidente de Pedro Sánchez a Marruecos, siempre estamos con lo de que le debe y tal. ¿Crees que es para que no actúen? Es decir, dices, sale ahora otro gobierno que le planta cara más a Marruecos y entonces ¿se puede liar o no?
Es que no es solo de Pedro Sánchez, es que es de los dos partidos que han cambiado el poder en España, es que es del PP y del PSOE. Es que Pepiño Blanco es socio de exmiembros y exministros del PP y defienden los intereses de Marruecos en España, y los intereses del Marruecos en España y en Bruselas. Pepiño Blanco es ministro acompañado de, ¿cómo se llama este? Alonso, ¿no? Alfonso Alonso. Pero Alfonso Alonso. Alfonso Alonso. Entonces, pero es que estamos hablando de que tienen nómina, a una exministra del PP, eso se ha publicado estos días, Ana, que Marruecos tiene en su entorno de control a alguien que en perejil estaba de nuestro lado haciendo la negociación. Es que el problema es que Marruecos está tan metido con dinero, con prebendas, con estupideces, porque a veces yo estoy convencido que hay gente que se ha vendido por una mierda de viaje de una semana a Marruecos, ¿me explico? O a otro sitio. Y ambos lo sabemos. Y ambos lo sabemos, ¿vale? Porque, Pero claro, por no, meter es el que esto es destornillador, así. Víctor, por meter el destornillador. Sí. Entonces, si con un gobierno del PP tampoco cambiaría la política exterior en España, sobre todo en relación con Marruecos, nos estás diciendo que la única forma de hacer frente a ese chantaje constante, que no es solamente militar ni poblacional, también es migratorio respecto a las puertas que hacen, es desde el punto de vista de la política interior y exterior, es desde el punto de vista de los intereses de políticos españoles que protegen antes los intereses, por ejemplo, agrícolas de Marruecos que los de España, me dices que el único partido que lo podría cambiar es Vox, que tiene una política más clara, bélica y contundente contra eso. Hombre, desde luego, posturalmente, desde el punto de vista, analizando la postura, posturalmente es el único que tiene, yo creo, una postura en estos momentos adecuada. Luego veremos la pragmática, ¿no? O sea, la praxis es lo que te lleva. Si van a estar o sea, no es lo mismo un gobierno del PP que un gobierno del PP en coalición con Vox, que un gobierno del PP en coalición con Vox, pero que necesita algunas veces los votos del PNV. O sea, la combinatoria política nos da situaciones, recetas distintas para la Vamos a ir a la política nacional. ¿Tú ves ese acuerdo posible? Es decir, hoy, teniendo en cuenta que estamos en un país que se está cayendo y que solamente lo sostienen una serie de personas o de perfiles o de representantes, véase en la judicatura, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el periodismo, etcétera, que están sosteniendo y por la fortaleza de ciertas instituciones todavía sostienen España, pero un país que hoy está en llamas, que se demuestra que es un Estado fallido, con un ministro que se mofa de los incendios, como Óscar Puente, no sé si lo podemos poner, Miguel, los tuits de Óscar Puente riéndose y mofándose de los incendios que están asolando España ahora mismo. Con un me tiene bloqueado, pero creo que lo puedo poner. No, pero los posts se pueden ver de forma pública. Con un presidente que está desaparecido de vacaciones mientras ha dejado a media España sin ella porque no se lo puede permitir, o sea, porque el nivel adquisitivo del español está cayendo. ¿Tú ves el escenario futuro cuando se celebren elecciones que el único pacto posible sería PP-Vox y a partir de ahí, ¿qué crees o cuáles crees que deberían ser las exigencias de Vox para entrar en un gobierno o apoyar desde fuera al PP? ¿Y cuáles crees que deberían ser las ideas firmes del Partido Popular que ya ha avisado en su máximo dirigente? Luego, como tú dices, una cosa es la postura y otra cosa es la praxis, que va a derogar el sanchismo, que es lo que decíamos en Ciudadanos en su momento, en Vox también, la derogación del sanchismo como primera medida antes de empezar, ¿no? Y a partir de ahí hablamos. ¿Cuál sería el escenario dentro de 2 años? Factible, digamos, para España. Hay una parte del querer y otra parte del hacer, ¿vale? Yo dudo que el PP quiera. Yo dudo que el PP quiera cambiar muchas cosas, incluso esto. No quiere ni hacer limpia, o sea, no hay más que ver la reacción al caso Montoro. La reacción al caso del PP profundo, del que PP Rajoy al caso Montoro, ¿cuál ha sido? No, hombre, no, habrá que ver, hay que esperar, no sé qué. Mira, ya estamos como siempre. O sea, aquí, por citar al queridísimo Milei, hay que meter una motosierra y si la tienes que meter en tu casa, la tienes que meter en tu casa. La tienes que meter en tu casa, la primera, la motosierra. La primera, acabar con aquello que te vincula a aquel pasado. Y si no, no quieres hacer. Y si no quieres hacer, ¿qué puñetas vas a hacer? Lo segundo, una conversación de hace unas semanas, he tenido varias conversaciones con diputados del PP, relevantes antes del cambio y después y algunos ya no tan relevantes después del cambio que ha habido en el PP, porque el cambio en el PP ha sido soft, ha sido a más blandito. Es decir, teníamos almohada medio dura y ahora tenemos almohada blandita total. Yo le decía, pero ¿tenéis ya la lista de cosas que hay que derogar? Bueno, es que... O sea, que no hay una lista.
Ha anunciado 100 puntos. Pero vamos a ver, es que por 100 puntos no estás ni empezando. Esos 100 puntos son lo que tendrías que hacer en un gobierno a las 9 de la mañana del primer día, los 100 puntos. Tanto se ha criticado a Trump que pudieron que estuvieran mal equivocadas a lo que dedicó sus primeros 2 días, pero se dedicó a firmar el equivalente a reales decretos, uno tras otro, hizo el número de cosas que estoy suspendiendo, cancelando, modificando, cambiando. ¿Eso de verdad tiene pinta este PP de hacerlo? 2, ¿tiene poder Vox, incluso si entrar en el gobierno, que dudo de que tengan intención de entrar en el gobierno en estos momentos, por alguna declaración, no lo digo yo, lo ha dicho en alguna declaración el propio Santiago Abascal, yo no quiero ministerios. Ah, vale, pues perfecto, si no quiero ministerios, será que vas a hacer presión desde fuera, como en la situación que tenemos ahora en las autonomías, que es una situación también cómoda, ¿no? Pues estar de eterna oposición que marca el gobierno. Tácticamente es cómoda. Tienes todas las ventajas, puedes decir lo que te da la gana. Que es un poco lo que hacía Podemos, ¿te acuerdas? O sea, la posición de Podemos o lo que hacía antiguamente Izquierda Unida. Es muy cómodo, te apoyo en el gobierno si me necesita, pero si me necesitas, que es la situación más reciente, puedo seguir. O sea, es que se ha dado la paradoja de que tenías, incluso si entraran, me voy a la otra hipótesis, hemos tenido gente en el gobierno que hacía oposición al gobierno dentro del que estaban. Es que Sumar le hace oposición al gobierno en el que está. Es que Podemos le hacía oposición al gobierno en el que está. Cosa que también puede dar para paradojas. Yo no creo que tengamos una capacidad de cambio en estos momentos como está la jugada política en estos momentos. No creo que haya una posición de cambio en respecto a esto que estamos hablando, que es uno de los 25 problemas que tiene España, que es el de su proyección exterior y su problema en relación con los riesgos cercanos que tiene, los riesgos son cercano y medio pensionista. El cercano, que es la desestabilización potencial y la hostilidad potencial de Marruecos, y me vi también Argelia, que ojo, que siempre se nos olvida que lo tenemos ahí al lado, ¿vale? Y lo que está detrás, el Sahel. A ver, a mí me desespera. Si es que esta es información que está ahí. ¿Quién se ha quedado el Sahel? El Sahel se lo ha quedado Rusia. Vale. Es que esto de la geopolítica es muy sencillo al final. O sea, China y Rusia se han repartido África. China se ha quedado toda la parte, vamos a decir, del África negra, pues sobre todo porque tiene los puertos, ¿de acuerdo? Y Rusia, en medio de su conflicto con Ucrania, tiene desembarcado su Africa Corps, que además lo llaman así, el Wagner Africa Corps, que está, por cierto, recibiendo bastantes derrotas por parte de los tuaregs y por parte de grupos bastante desaliñados, pero con ayuda incluso de ucranianos. O sea, se ha detectado la presencia de formadores ucranianos de los tuaregs. Es decir, la guerra de Ucrania se está extendiendo a África y esto lo sabe muy poca gente, pero basta leer un poco de prensa internacional o los medios adecuados. Entonces, Rusia se ha quedado todo ese frente. ¿Por qué? Pues porque es su salida natural. Se les ha caído Siria de la ecuación, pero es su salida terrestre, donde puede ir un camión desde Moscú hasta prácticamente hasta el Sáhara. Hasta el Sáhara me refiero al Sáhara antiguamente español. ¿De acuerdo? Entonces, esa franja se la ha quedado Rusia en el acuerdo tácito con China. Si ya teníamos unas presiones migratorias de esa zona hacia arriba que eran utilizables por alguien para desestabilizar el país de al lado, imagínate eso en manos que ha desaparecido Francia, se ha quitado de la ecuación. Francia ha huido, muy en línea con su historia, ha huido de ese territorio que tenía muy poco controlado, después de mucho sacrificio, por cierto, también de sus tropas y de sus militares durante muchos años, muy desparramados en el terreno, han desaparecido. Entonces, a efectos prácticos, ¿vale? Entonces, ¿qué nos queda? La parte más cercana a nosotros del sur, desestabilizándose solita y su desestabilización solo tiende a la hostilidad hacia nosotros, y más al sur, entrando el mayor desestabilizador del mundo, que es Rusia. ¿De acuerdo? Entonces, joder, y tú me dices que un gobierno de coalición del PP y de Vox, que son incapaces de ponerse de acuerdo sobre algo, va a ser capaz de cambiar 40 años, no más, 40 años más, desde el 74, más o menos, que estamos mal, desde que Franco cae en cama, ¿vale? Las decisiones de España con respecto a Marruecos han sido todas equivocadas. Las del emérito, con la dejación de funciones y la entrega de los saharauis, no ya del territorio, sino de las personas, dejarlos tirados, hasta las decisiones más recientes que estamos teniendo para con Marruecos o el 11 de marzo. Salvando quizás el perejil como único momento en el que hemos enseñado un poquito los dientes y hemos tomado una decisión, por lo menos de estado fuerte.
Yo no sé, yo de verdad que es que no quiero hacer un juicio de intenciones, pero si no se ponen de acuerdo en esto, y dirán ahora, ya sabes, ahora me saldrán todos los trolls de Pambú de Vox, me saldrán los del PP, que yo no estoy diciendo que es que se tengan que hacer amigos, pero si van a ser gobierno tendrán que decirnos qué puñetas van a hacer en política internacional. Explíquemelo. Y si no me lo explican antes de unas elecciones, ¿cómo coño, y perdona también mi francés, cómo coño vais a ganar unas elecciones si no emocionáis al votante diciéndole lo que vais a hacer en los temas A, B, C, D y E, siendo E el tema de política exterior? No, y una cosa importante, si hoy, a día de hoy de la grabación de este vídeo, la suma de votos, si se celebraran hoy elecciones de PP y Vox, está en 200 escaños, a muy pocos escaños, por cierto, de esa mayoría que te permitiría reformar la Constitución y esos 3/5 parlamentarios que te permitiría reformar el sistema electoral, etcétera, etcétera, si no acometen por irresponsabilidad política y propia de sus líderes y de sus cuadros, no acometen las reformas que necesita España y que la gente está demandando y por eso le dan esa mayoría de 200 escaños, eso no se va a perdonar. Es decir, en las siguientes elecciones el batacazo va a ser todavía más grande del que pueden imaginar si no logran llegar a un acuerdo por egoísmo, por vanidades o por egos. Pero mi premisa, Fran, es que todavía no hemos ganado eso. Es que todavía no se ha ganado eso. Es que estamos en un preverano del 23 todavía. Se están diciendo, las encuestas nos dan. Las encuestas no te dan una mierda. Las encuestas lo único que están diciendo, y tú lo sabes también, lo sabéis Miguel y Fran también como yo, las encuestas lo único que están diciendo es que hay una cierta desmovilización de los votantes de izquierdas. Cierta desmovilización. En cuanto desaparece eso, de repente parece que ganas por goleada. Claro. Pero ¿tú crees que la izquierda no se moviliza en 24 horas a poco? Yo he hablado de eso, yo he hablado del efecto Carmena. Estaban desfondados. ¿Y qué pusieron? Pusieron una señora mayor que estaba de vuelta, que no era candidata ni buena, ni mala, ni regular, no era ni candidata. Le pusieron algo, se enamoraron y ¡hala! A ganar Madrid. Nos ganaron Madrid poniendo un espantajo. Y perdona a la señora Carmena, que espero le deseo muy buena salud, pero era un espantajo, era una solución de aliño, era... que no habían puesto a Pablo Iglesias, me explico, no habían puesto a un peso pesado, no sé, no han puesto de candidato al gobierno a Rufián, como se está hablando, ¿no? Es decir, no vendamos la piel del oso porque todavía no está, y están todos, qué bien las encuestas, ya han vuelto estamos volviendo a repartir ya. A ver, ¿tú qué prefieres? ¿Secretaría de Estado o Dirección General? ¿No? Estamos otra vez en eso, coño. Y todavía no, y repito, ¿por qué? Porque no se le está mandando a España un plan de 5, de 3, de 4, de 3 cosas. ¿Qué 3 cosas van a hacer ustedes juntos? No se pongan de acuerdo en todo, díganme en qué 3 cosas. Y entonces ya cada uno que vote el que le dé la gana. Y para las 3 cosas. Y lo que tú dices, por eso yo estoy en la previa de, ¿le ganarían estas derechas, o este centro, derecha, le ganaría unas elecciones si se convocaran ahora al PSOE? Las encuestas dicen que sí, los votos son muy distintos a las encuestas, como demostró el 23. Y 2, si la ganaran, hipótesis ya, me equivoco, me trago este tuit, ¿vale? Me lo imprimo en lija y me lo como. Ya lo dije en el 23. Acuérdate, Fran, la que me cayó en el 23 de cuidado, que esto no está ganado. Cuidado que no, es que tú como ya no estás, vale, perfecto, no se ganó. Pero ¿y si ganaran? Que ya es muy difícil ganar unas elecciones no ilusionando cuál es el proyecto político que tenéis. Pero, ¿vale? Número 2, encima tienes que hacer bien las elecciones. Y 3, como te marques un Rajoy, Feijóo, como te marques un Rajoy, es que, vamos a ver, es alucinante, pero es más probable que acaben exiliados los del PP que los del PSOE. Seguramente. ¿Sabes? Oye, la última ya para terminar, que viene a colación de esto, que voy a hacer de la voz del espectador. Me parece un drama, no por hacer la pelota a los dos, pero es que yo creo que es lo que está pensando la gente que nos está viendo. Me parece un drama, no que gente como tú y como Fran no estéis en el gobierno, ¿no? Que ya no estéis en política, joder. Porque dirá mucha gente, coño, ¿qué de gente válida se tuvo que salir de ahí? Tú, Víctor, ¿no? Yo voy a contar una anécdota que no ha contado Fran nunca. Fran y yo nos conocemos de mucho antes de la política. Fran y yo hemos sido colaboradores, hemos trabajado juntos, hemos sido colegas en lo profesional, hemos sido competidores en lo profesional y hemos colaborado en lo profesional. Correcto. O sea, lo típico es cuando eres competidor y estás trabajando en lo mismo, es que te pelees. Pues Fran y yo nos hicimos amigos siendo competidores y hemos trabajado juntos para clientes de Fran, para clientes míos. Hemos trabajado los dos para terceros y hemos colaborado. Yo me acuerdo, en una de esas que estábamos, que Fran
anunció que se metía a político. Porque Fran fue ¿tú cuándo entraste? ¿En el 2018? En 2018 empezamos En la las campaña andaluzas. de las andaluzas del cambio, las famosas andaluzas Eso, que tú acabó con antes, 40 exacto. años de socialismo. Por eso, tú antes del verano ya estabas, porque te ibas a ir a las andaluzas, estábamos todavía en el mundo profesional y Fran se me iba. Y yo le miraba yo diciendo, y 8 meses después fui yo detrás. ¿Sabes? O sea, que no estaba ni planeado. Ahora hay gente que dice, porque nosotros colaborábamos en la formación, en la construcción de otros partidos. Por cierto, Fran palmando mucha pasta, yo palmando mucha pasta, porque somos de los dos gilipollas que lo hemos hecho por amor al arte, mientras dejábamos otras cosas. Entonces, esto que te quiero decir es que nosotros ya lo hemos hecho. Y estamos fuera otra vez. Y estamos tan la mar de... Yo al menos no sé, no hablo por Fran. Claro. Yo estoy la mar de tranquilo volviendo a estar. Yo acabo de salir estamos grabando en una mañana de un mes de agosto y yo acabo de terminar, me he levantado a las 7 de la mañana y he estado en trabajo activo que me encanta, que me gusta, que tiene que ver también con cambiar España desde otros ángulos y más o menos me gano la vida como me la ganaba antes. Ante eso, ¿qué es la oferta? Fíjate, ¿cuál es la oferta de recursos humanos que hace ese potencial gobierno de Vox y el PP a alguien? O sea, no digo en absoluto que no nos llamen. Porque, a ver, es que está muy mal pagado. La gente siempre dice, es muy antipático. O sea, a alguien le ofrecen ser secretario. Es que hay gente que está repartiéndose. Hablaba antes de gente que quiere ser director general, secretario de Estado, presidente de paradores, ¿no? Esas cosas que siempre se hablan, medio en broma, medio en veras. Pero es que ser secretario de Estado, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Ni ministro, no te hablo de ministro, te hablo de las terceras, cuartas derivadas. O sea, salvo por patriotismo, un profesional, claro, por 100 y pico mil euros y luego tirarte 4 años que no vas a poder trabajar en lo tuyo y que encima si eres de un gobierno de este signo te van a mirar debajo de las pestañas. Pero ahora que se está hablando mucho de los currículos inventados, de la formación que no se tiene, el sistema político expulsa al que sí la tiene, expulsa al talento, expulsa al que tiene una trayectoria profesional en detrimento de los que no la tienen porque además son los que más se atornillan porque tienen mucho más que perder. Cuando tu hambre depende de la política, tú haces lo que sea para no salir de ahí nunca. Porque el día que salgas, tu hambre entonces te llamará la atención y tienes una familia que mantener, un nivel de vida que mantener, unas facturas que pagar. Y si toda tu vida es la política y lo que conforma en torno a ella, es muy complicado que tú, incluso por encima de amigos y antiguos compañeros, tú quieras dejar eso y lo dejes de buena fe. Por tanto, te revela. A partir de aquí, si tú no dependes de la política y tú das el paso para mí, el mejor servicio público que puede existir, que es el servicio de dedicación a los demás, de entrega a tu país, de hacer un país mejor, no solo para tu familia, para ti, para las generaciones que vienen, tú lo haces de una forma coyuntural, de una forma temporal, sabiendo que tienes un sitio al que regresar, sea porque te has sacado tu plaza de funcionario, porque en el sector privado tienes una experiencia que haría que volvieras sin problemas, ¿no? Eso no ocurre hoy. Ojo, que duele, porque encima... puede doler, pero quiero decir que la libertad que te da el no depender del que te pone en las listas, de un escaño remunerado, de un silencio comprado y de todo ese tipo de cadenas que te atan a una situación, a una silla, esa libertad que tienes fuera es impagable. Eso es lo verdaderamente impagable, que es donde estamos hablando. Y sobre todo, incomprable. Es que porque la gente... Claro. Si esto es muy sencillo. A mí a las 8 de la mañana, un 16 de junio del 2023, me dicen, Víctor, que bye. Me lo dice un tercero, ni siquiera me lo dice el tío que me lo tenía que decir. Eran las 8:05 de la mañana. Para las 9:30, yo ya estaba... Fran, no sé, contigo que hablaría sobre las 9:30, 10, intercambiar un mensaje. O sea, yo ya estaba trabajando y dije, muy bien, perfecto, a currar. Y 2 años después, yo estoy más o menos como estaba antes de la política, más o menos. Porque además luego las persecuciones políticas de unos y de otros, ese es un daño. Y eso lo quiero decírselo. Sí. Al que esté pensando en meterse en política, amigos, es el lucro cesante y el daño emergente. Ojito con los otros y con los tuyos, porque te van a perseguir. Porque como eres un independiente, porque dices, es que, porque tú qué hacías dentro, pues yo levantaba los lunes reuniones de diputados. Usted habla el líder
¿Y alguien tiene algo que decir? Adivina las manos que se levantaban, de los que éramos independientes, de los que teníamos experiencia en la calle, de los que no vivíamos, no comíamos de eso ni de ello, sino que nos daba igual. Entonces, que tus garbanzos no dependan de la política, eso es fundamental. Reconozco que es súper antipático, es antipático en el PP, es antipático en el PSOE, y para gente que ha echado los dientes de toda la vida en nuevas generaciones, claro, que estamos hablando de toda una especie que yo dudo que sea humana, que son, yo lo dije el otro día en un vídeo, lo vuelvo a repetir aquí. Mi única enseñanza de haber estado en la política es esta. Queridos niños, 2 puntos. Jamás te fíes de un tío que ha estado en las juventudes de un partido. Punto y final. Jamás te fíes de un tío que ha estado en las juventudes de un partido. ¡Nunca! Buen cierre, buen cierre. Y que se joda el que le joda esto. Pero es la verdad. Están engañados, dependen de la política. No tienen profesión. Han engañado con su currículum muchos de ellos. Les han dado currículum cuando tenían acceso a que les regalaban los títulos, como sabemos, en ciertas universidades de Madrid y otros sitios donde se les daba por ser, llegan allí y se lo daban. Caso Cifuentes y a partir de ahí para abajo. Y algunos eran tan vagos que ni siquiera lo cogían la oportunidad de tener un título. Que solo viven de eso, que no tienen otra experiencia de eso y que encima están entrenados en apuñalar. Queridos, iros a la mierda, no entréis en las juventudes de los partidos. También se lo digo a los chavales, porque es que es la metadona, es la droga gratis que les lleva luego a ser políticos profesionales. Y no hay nada peor que una sociedad. Educativo del día. Por cierto, Víctor ha hablado de motosierra, ha hablado de lo que se gasta el gobierno en las cosas en Titicaca y en sitios ajenos. Recordamos a los amigos de Menuda Inventada que hay 2 capítulos, uno con Marcos de Quinto, donde hablamos de motosierra, y otro con nuestro común amigo también, Pablo Cambronero, donde habla de lo que el AECIP, es decir, con nuestro dinero, se gasta en cuestiones absolutamente bochornosas, lamentables e incluso increíbles para talleres y otras cosas en países que muchas veces no sabemos ni siquiera si todavía están en vigor, ¿no? Pedimos que entren y vean esos vídeos porque son... Voy a poner los vídeos aquí abajo, Voy a poner los vídeos aquí abajo al final. Lo ha recordado Víctor. Oye, Víctor, te dejo que Miguel termine porque ha sido, de verdad, un auténtico placer. Bueno, Víctor, efectivamente, vamos, suscribo, un auténtico placer escucharte. Dijimos, vamos a hacer una media horita, 40 minutos, 1 hora, Nos pasa siempre con los invitados interesantes. Ya le cortaba la presi del Congreso, le tenía que decir, señoría, vaya usted terminando y Víctor... Fran, a mí me regañaban. Déjame un segundo. Quiero que la gente vea los vídeos de Víctor Sánchez del Real en el Congreso porque... él lo ha dicho muy bien, nos conocemos de hace tiempo, nos retroalimentamos también en algunas intervenciones políticas y parlamentarias. Tiene algunas absolutamente brillantes porque la estrufa de recorrido histórico, cosa que a mí siempre me ha parecido brillante en un parlamentario, yo lo hacía también, pero por una cuestión muy sencilla. La gente no sabe de historia en este país y los políticos menos. Con lo cual es muy, muy, muy difícil que te puedan refutar un aporte histórico. Pero también lo hacía desde un punto de vista también riguroso en los datos. Y además lo hacía algunos días con sentido del humor y otros con una contundencia retórica, en ambos casos que molestaba a la bancada zurda, a la bancada siniestra, a la bancada socialista de toda corte y condición. Y eso le hacía ser, digamos, referente para muchos, ya no solo por el tema discursivo y oratorio, sino también por la capacidad de volver a representar en la verdadera casa de la palabra, que no es la RAE, que es el Parlamento, son las Cortes, esa es la casa de la palabra, dignificarla como se hacía antaño. No porque se dijeran más o menos abruptos o epítetos, sino porque realmente se hacía un discurso, digamos, como debía ser. Entonces yo le digo a la gente, como está en la hemeroteca, como están en YouTube, como está por ahí por las redes, que vean las intervenciones cuando le dejaban, cuando se lo permitían. Que por cierto, 2 cosas. Mis intervenciones fueron muy pocas, porque fueron muy ruidosas. Y 2, a mí me regañaban sin estar... O sea, yo voy a terminar con una anécdota. A mí en el Congreso, porque el Congreso no es solamente cuando hablas arriba, es también la sensación que generas. Y estar sentado de RC, detrás de RC, hace que yo tratara de poner nervioso a RC, el cuchicheo, la reacción en voz alta, el ruido, el momento en que aplaudes o gruñes, ¿no? Llegó tal momento que a mí me regañaban tanto que a mí me llegaron a llamar, estando yo en Nueva York, en una representación internacional del Congreso de España en Nueva York, me llaman, Víctor, ¿sabes qué? Que te acaba de regañar la presidenta del Congreso, aunque no estás en el hemiciclo. Señor Sánchez del Real, le llamo al orden. Y todos diciendo, pero si está en Nueva York.
Bueno, porque también te llaman orden. No, pero por eso, porque cualquiera te dice algo delante de ti, macho, le sueltas un mandoble. El gran hermano socialista está en todos lados. El gran hermano socialista está en todos lados. Víctor, un auténtico placer. Espero que los amigos del canal lo hayan disfrutado como nosotros. Y van a venir más, Miguel, porque vamos, Sí. el canal va a seguir en este verano funcionando. Viene un otoño con muchas novedades, pero qué mejor que el final de temporada y en este festival fuera para un gran político, un gran orador, también empresario y comunicador, y como hemos visto, sin pelos en la azotea, pero también sin pelos en la lengua, que es como debe ser un tipo. Lo ha vuelto a recordar el cabrón, ¿eh? Un tipo, sí, un tipo. Pero cada uno tiene sus defectos. Yo tengo los míos también, evidentemente, pero siempre un tipo fiable, como es Víctor Sánchez del Real, y un tipo, digamos, que se viste por los pies. Un español de Ceuta, como yo digo. Un españolazo, ¿no? Como decía Alejandro Fernández. Víctor, aquí un abrazo muy grande a la gente. Recordarle que le voy a poner aquí los vídeos de Marcos de Quinto y también de Cambronero, que están súper interesantes, son brutales. Felices vacaciones o semivacaciones, que siempre estamos liados, y nada, un abrazo. Venga, a currar. A currar. Chao. Abrazo a todos.